Jesús no es solo nuestro Salvador, no es solo nuestro Dios, Él es también nuestro ejemplo. Así que Jesús pone el ejemplo y se dice en la Biblia que si usted sigue a Cristo debería caminar así como Él caminó. Así que estudiar la vida de Cristo es estudiar el caminar cristiano, y Cristo fue bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, Mateo 3:15, subió luego del agua. ¿Qué es lo que nos dice eso de la manera en que fue bautizado? Debió haber estado sumergido en el agua. Eso es lo que dice. Así que Jesús estaba sumergido en el agua. En ese momento el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Así que el Espíritu de Dios descendió no siendo una paloma, pero sino como una paloma. Ahora, ¿cómo desciende una paloma? Suavemente, suavemente. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, o que yo amo, como dice la Nueva Versión Internacional en inglés, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16, 17. Cuando alguien es bautizado, ese mismo privilegio le pertenece. Cuando se sumerge, lo mismo le ocurre. El Espíritu Santo desciende como una paloma. Y Dios dice: este es mi Hijo o hija amada, en la cual tengo contentamiento. De manera que la paloma no necesariamente significa literalmente a una paloma, pero los atributos de una paloma son lo que encontraremos en la función del Espíritu Santo. Eso es algo que vale la pena estudiar. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Ahora, la palabra poder allí implica los medios, el mecanismo, los instrumentos, por así decir, para decirlo simple y sin rodeos, para hacer todo lo que Él iba a hacer. Porque Él, siendo completamente humano y sin embargo completamente divino, no iba a utilizar su divinidad para su propio beneficio. Y en todas las cosas Él fue tentado al igual que nosotros, por lo que Él recurrió al mismo poder al cual nosotros podemos recurrir, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Hechos 10:38. De manera que el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, Él salió haciendo el bien y predicando el Evangelio de la salvación en Él por los siguientes 3 años y medio. Ahora, los fariseos habían oído que Jesús hizo y bautizó a más discípulos que Juan. De manera que Juan el Bautista no era el único que estaba bautizando. Y de hecho dice, Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Pero los discípulos bautizaron a la gente según lo que Juan hacía. Ahora, nos planteamos otra vez la pregunta: ¿por qué es que Jesús no bautizó? Porque Él es el que está tipificado en el bautismo. Él es puesto como un ejemplo, pero sus discípulos fueron los que bautizaron después. Juan 4:1-2. Ahora, otra cosa que es interesante sobre el bautismo y el tipo de preguntas que se plantean alrededor del bautismo, porque hoy en día se cree que todo lo que tiene uno que hacer es simplemente decir: aquí estoy listo, y uno viene bautizado y básicamente Cristo pagó por todo y podemos vivir como antes. Pero Jesús colocó a la gente bajo la gracia y luego los llamó a la obediencia. ¿Recuerdan eso? Lo mencionamos anteriormente. El caso clásico fue María Magdalena. Tampoco yo te condeno, siendo puesta bajo la gracia, vete y no peques más, siendo colocadas nuevamente en obediencia hacia la ley. Ahora, en este caso en particular había este alto funcionario. Él era el tesorero de una reina, era un eunuco, era probablemente un hombre negro, probablemente, y él viajaba
por el desierto, había ido a Jerusalén, por lo que él era judío, era un judío devoto, y él estaba leyendo la Biblia cuando Felipe fue enviado a él. Hechos 8, 26, 28. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Así Dios habla, hazlo. Y aquí un etíope, eunuco de gran autoridad, en virtud de Candace, reina de los etíopes, que tenía el cargo de todos sus tesoros. De manera que él era el ministro de finanzas. Eso es lo que él era. Pero él era un judío, porque él había venido a Jerusalén para adorar. Era la Pascua. Y había venido a adorar en ese día en particular. Estaba él, por lo tanto, familiarizado con los derechos y las leyes y los juicios del sistema judío. ¿Sí o no? Sí. Y era un judío devoto que había venido para adorar. De manera que conocía todo sobre el Antiguo Testamento. ¿Creen que conocía los 10 mandamientos? Por supuesto. Conocía los 10 mandamientos y vino para adorar. Y se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, Hechos 8, 26, 28. Y así Felipe llega hasta él, es invitado a subir al carro, y se sienta con él y habla con él y le dice: ¿qué lees? Y él dice: estoy leyendo el profeta Isaías. Y él le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él lee un pasaje de la Escritura que habla sobre el Cordero que fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y Felipe le preguntó: ¿sabe de lo que se trata? Y curiosamente el eunuco dice: ¿cómo puedo al menos que alguien me lo explique? Es fascinante. Dios opera así. Trabaja a través de las personas e informa a las personas de la verdad por medio de su pueblo. Y aquí estaba un devoto judío que estaba estudiando el libro de Isaías y estaba buscando para encontrar una respuesta, y Felipe estuvo allí para darle esa respuesta. Felipe corrió enseguida a él y lo escuchó leer el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Diferentes traducciones dicen: si nadie me lo explica, no, versión internacional, por ejemplo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y así Felipe se lo explicó. ¿Qué era lo que le faltaba a este judío? Tenía la ley, tenía la Torah, sabía lo que era ser obediente y seguir los preceptos de Dios, pero ¿qué era lo que él no sabía? No sabía quién era el Mesías. Y así que Jesús fue presentado a él por Felipe. Y cuando se dio cuenta de eso, cuando se dio cuenta que este cordero era el que había sido sacrificado, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es allí cuando él le dijo a Felipe. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Él conocía la ley, conocía la Torah, y ahora había encontrado el tesoro del cielo. Encontró a Jesucristo, el Salvador. Y es por eso que él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, toda esta sección en el libro de los Hechos está escrita en una estructura de quiasmo, lo que significa pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ahora, si usted tiene alguna de las traducciones modernas de la Biblia, le será difícil encontrar este versículo
Porque su Biblia tendrá el versículo 36 y el versículo 38, pero dejará fuera el versículo 37. Compruébelo esta noche si lo quiere. Hechos 8, versículo 37. Y Felipe dijo, la pregunta fue, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Respuesta muy importante. De manera que, ¿cuál era el prerequisito para el bautismo? Creer con todo tu corazón. ¿Por qué cree que algunas traducciones modernas prefieren dejar afuera ese versículo? Y también dicen en el margen que no estaba en el texto original, pero la estructura del quiasmo, que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sería destruida si se dejara ese texto afuera. De manera que ese texto, tal como está en la Reina Valera o en algunas buenas traducciones, debería estar allí. Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, recuerde que era un judío. Jesús dijo, enseñándoles que, ¿lo recuerdan? Todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy tenemos a gente que no conoce nada sobre los requisitos de Dios y aceptan a Jesús como su Salvador y piensan que pueden seguir como antes sin entrar en armonía con los preceptos de Dios. Así que los judíos tenían la ley y no tenían al Mesías. Hoy queremos al Mesías y no queremos a la ley. Es bastante confuso. En realidad, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, eso es lo que la Biblia dice, ser el grupo que representa todo el Evangelio. ¿Por qué murió Jesús por nosotros? ¿Por qué nos encontramos en la transgresión? ¿Significa eso que nos quedamos en la transgresión? Por supuesto que no. Así que es muy importante. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto era lo que él le faltaba. Él no conocía al Mesías. Y cuando él aceptó al Mesías como su Salvador personal, fue bautizado. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, 36, 38. Así que en todos los ejemplos que tenemos, vemos que la Biblia habla de un bautismo y que es un bautismo de inmersión. Ahora, si nosotros vamos a la iglesia primitiva, veremos que en la iglesia primitiva también se bautizaba por inmersión. Aquí hay una cruz bizantina y una antigua iglesia bizantina y esta está en ruinas, por supuesto, y si camina a través de estas ruinas, hay una antigua pila bautismal donde se bautizaba a estas personas. De más cerca se puede ver que allí uno bautizaba por las escaleras, uno bajaba ahí y allí era donde ellos bautizaban. Así que la iglesia primitiva, después de Cristo, bautizaba por inmersión. Esta aquí es una pila bautismal interesante. Esta es también una iglesia bizantina y esta fue construida allí donde vivían los essenes. Y estas iglesias primitivas, todas tenían fuentes bautismales con escalones que conducían hacia abajo. Esto es en el desierto donde no hay mucha agua, por lo que tenía una pila bautismal más pequeña, pero el bautismo por inmersión es ciertamente posible también aquí, en una fuente como esta. Si usted visita las iglesias antiguas, también nos revelan el método que se utilizaba en los tiempos anteriores. Esta es una iglesia del siglo I en Filipia. Esta era la pila bautismal donde las personas eran bautizadas. Y si se pregunta de dónde se originó el bautismo por aspersión o por infusión, vertiendo el agua sobre la frente de un infante, bien, entonces tienen que ir a Roma para descubrirlo, debido a que es de allí de donde se origina. Y aún si va a algunas de las iglesias más antiguas de Roma, todavía encontrará grandes pilas bautismales.
Y aquí en Capodicea, en Turquía, la ciudad oculta de algunos cristianos en la Edad Media, allí también encuentran el bautismo por inmersión. Y tenían estas pilas bautismales